Muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022. Queremos saludar a todas y todos los presentes, también a quienes nos siguen a través del canal Cultura Venezuela. Hoy nos encontramos en el espacio Carmen Clemente Travieso, en los espacios de la Galería de Arte Nacional de Venezuela, compartiendo esta fiesta universal de las letras. Vamos a tener con nosotros a don Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Roberto Hernández Montoya nos va a presentar una conferencia, una disertación que ha llamado Gallegos canta claro. Aprovechamos la ocasión para comentarles, informarles que el día domingo 20 a las 3 de la tarde se va a realizar en el espacio Memoria Insurgentes de la Filben 2022 el acto especial de premiación del certamen de poesía Fernando Paz Castillo, que fue ganado este año por el joven escritor de Valencia, Estado Carabobo, Ernesto Pérez Cañizales. Allí en esta ocasión las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos le harán entrega del premio al joven escritor y también a las dos personas, a los dos jóvenes escritores que recibieron menciones honoríficas, Marco Tulio Pérez del Estado Anzoátegui y la joven caraqueña María José Escobar Gámez. Entonces los dejamos con Roberto Hernández Montoya. Y ese mismo día, a las 4 de la tarde, vamos a realizar el homenaje a Mariclén Stelling, quien fue nuestra directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que partió hacia otros planos la semana pasada, pero nos dejó toda una vida y enseñanza, su amistad como mujer comprometida de este pueblo, como socióloga, experta en el campo de los medios, docente universitaria y una promotora del diálogo y el encuentro entre venezolanos. Adelante, don Roberto. Muchas gracias. Aló, aló, tengo la sospecha de que no se oye. ¿Sí se oye? Bien. Esta conferencia se la quiero dedicar a Francisco Hernández Franceschi, mi abuelo paterno, que fue un hombre que vivió por allá por los años 20, 30 del siglo pasado y que andaba en un caballo con una guitarra y era poeta. O sea, canta claro. Y como dice Gallegos en su novela, canta claro, de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta. Él era un hombre, como describe Gallegos allí en esa novela, magistral, que les recomiendo leer. Era un hombre, bueno, yo no sé cómo llamarlo sin que suene a insulto, ¿no? Pero él era un tipo libre, que andaba por el mundo, no era muy positivo para los negocios, como dice Gallego de Florentino Coronado, que canta claro, y que siempre andaba por ahí enamorando muchachas. Yo no sé si mi abuelo hacía eso, pero no me extrañaría, porque un tipo que anda por ahí con una guitarra a caballo y es poeta, bueno, no necesita hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo para que las mujeres le caigan encima. De modo pues que yo me siento orgulloso de esa herencia. Finalmente, mi abuelo Francisco Hernández Franceschi murió en Barranca del Orinoco. Según la leyenda, parece que lo envenenó alguien, lo cual no sería un final extraño para un cantaclaro, ¿no? En esa ciudad
mi padre, su hijo y mi mamá pasaron unas horas muy felices en su luna de miel prácticamente, porque mi papá era jefe civil de esa ciudad, que en ese tiempo no era una ciudad sino un pueblo. Yo hace años que no visito Barrancas del Orinoco. Eran tan felices que me hicieron a mí. De modo pues que yo tengo, yo la conocí después de grande, ¿no? Recién nacido era imposible, pero en todo caso ni siquiera nací en Barranca. Yo nací en Valencia. De modo pues que yo voy a leer el comienzo de Cantaclaro, que es uno de los textos castellanos más impecables que se han escrito. Este párrafo también lo hago en homenaje a mi papá, que fue quien me lo dio a conocer cuando yo era prácticamente un niño. Me recitaba esto de memoria. Yo lo voy a tener que leer porque no tengo una memoria tan buena y tan vigorosa como la de mi papá. Como dice el chiste aquel, tan bueno que era yo cuando joven. La verdad es que cuando joven tampoco servía para nada, pero bueno. Se llama, el primer capítulo de la novela, se llama La copla errante. La sabana arranca al pie de la cordillera andina, se extiende anchurosa, en silencio acompaña el curso pausado de los grandes ríos solitarios que se deslizan hacia el Orinoco, salta al otro lado de este y en tristes planicies sembradas de rocas errátiles, languidece y se entrega a la selva. Pero quien dice la sabana dice el caballo y la copla errante. Todos los caminos la oyeron pasar, y mire que hay caminos en el llano. Allá va por delante de la punta de ganado, a través de la muda soledad de los bancos, y a veces se quita las palabras y se queda en cueros de tonada, silbido lánguido y rendido y tendido. Allá viene, compañera del caminante solitario, con varios soles a cuestas. Allí entona galerones y corridos al son del arpa y las maracas. Allí llega rasgueando el cuatro a la porfía de los cantadores alardosos. Desde el llano adentro vengo tramoleando este cantar. Cantaclaro me han llamado, ¿quién se atreve a replicar? Este texto, que a mí me parece un clásico de la literatura venezolana, invita a una lectura que es como los ríos esos que él describe allí, que es de andar pausado, caudaloso y denso. Pero las historias que se cuentan aquí son, de verdad que son fulgurantes, espeluznantes algunas de ellas. Cantaclaro llega a un lugar que se llama la Mata del Ánima Sola. Una mata en el llano es como un oasis, ¿no? Es un lugar muy fértil. Y dice, cuando se para frente a la mata, dice, canta, mata del ánima sola, boquerón de barco largo, ya podrás decir ahora, aquí durmió Cantaclaro. Él se encuentra allí con dos personajes completamente dispares y que no tienen nada que ver entre sí, que son Crisanto Báez, un llanero llanerísimo, y un caraqueño que no dice su nombre nunca, que viene con un tabardillo, con un paludismo espantoso,
metido en una hamaca con un mosquitero, maldiciendo esa tierra. Y Crisanto Báez y Florentino lo soportan tranquilamente, pues sin ofenderse, ¿no? Se supone, se presume en la novela que venía de una rebelión política contra Gómez. Claro, ahí no se menciona a Gómez en toda la novela, pero era evidente, la novela se publica en 1934, imagínense, los primeros años de los años 30, primeros años 30, Gallego habla evidentemente de Gómez, que estaba en su plenitud hasta antes de morir en el 1935. De modo pues que este personaje discute con este par de llaneros que viven en un mundo fantasmagórico, fantasioso. Y él discute con ellos y les dice que ellos hablan de que el ánima sola reza en esa mata todo el tiempo. Pero al mismo tiempo hablan de las aricas, que son unas abejas pequeñas que producen una miel que parece que es muy sabrosa, yo nunca la he probado, la miel de aricas. Y entonces el caraqueño les reclama, pero bueno, ustedes se dan las dos explicaciones simultáneamente. Por un lado dicen que es el ánima sola que está rezando, y por el otro lado dicen que son las abejas, el enjambre de abejas. Y para ustedes es lo mismo. Entonces, en un momento dado pasa un perro y Crisanto Báez dice, ahí va el perro. Y el caraqueño les dice, ¿cómo que el perro? Eso es un perro. Ustedes hablan de el perro como que si ustedes conocieran ese perro. ¿Ustedes conocen ese perro? Ustedes no lo conocen, un perro que pasó por ahí. Entonces, y así por el estilo, ¿no? Entonces, en un momento dado, Crisanto Báez se harta y le da esta explicación. Le dice al caraqueño, mire joven, yo no sé explicarme, pero usted procurará comprenderme. Para entender eso que a usted le parece tan difícil, hay que ser bruto. Porque eso de hombres inteligentes y brutos tiene su según y cómo. Inteligente es el que comprende unas cosas y bruto es el que no entiende sino otras, que pueden ser las mismas, aparentemente. Usted se empeña en explicarse lo que no está a su alcance, porque convénzase, ni el agua corre para arriba, ni el inteligente aprende a ser bruto. Usted oye el zumbido de las aricas, ya que las ha mentado, y nosotros también, mejorando la compañía. Pero usted nunca escuchará el rezo del ánima sola, porque lo supirita su inteligencia. Supirita es algo así como que lo impide, ¿no? Lo impide su inteligencia. Es decir, la inteligencia racional de un caraqueño que seguramente es egresado de una universidad de Caracas y que le da, y en la época, en plena época del positivismo filosófico, ¿no? Él no entiende ese pensamiento mágico del llanero que sigue existiendo, ¿no? Entre los personajes que Chávez citaba como protectores están los espíritus de la sabana, lo que algunos llaman los espantos de la sabana.
Y ellos allí discuten sobre los espantos. Y hay un espanto que sale en la laguna del Término, que es un lugar, un nombre que me parece bellísimo. Y dicen, comentan, que se preguntan, ¿por qué será que los espantos de agua son más terribles que los espantos de tierra? Y el otro le dice, yo infiero que sea la humedad, que, que es otra explicación que nosotros caraqueños que nos las echamos de racionales no podemos entender, que eso de que tiene que ver la humedad con que un espanto sea terrible, ¿no? Pero aunque uno no se explica, yo no me lo explico, suena bien. Eso de que un espanto de agua sea más terrible que el de tierra por la humedad. Ahora, eso, Gallegos, que era un hombre positivista, por cierto, como dice Luis Brito García, yo me voy a plagiar de Luis, ojalá se gane el Nobel de Literatura para el que lo están postulando. Yo quiero meter al CELAR en esa postulación. Él dice que Gallegos se salva por la poesía, por la literatura, y no hace una novela positivista como lo haría un positivista francés. De modo pues que lo que pasa es que en América Latina esos movimientos literarios o filosóficos europeos llegan y aquí hacemos con ellos lo que nos da la gana. Y entonces un tipo como Gallego viola las reglas del positivismo literario, que eran aquellas novelas de tesis donde se demostraba cómo la sociedad estaba mal hecha y cómo había que hacerla bien y tal. Por supuesto que en toda la novela hay una tensión entre ambas tendencias, pues entre el positivismo y la poesía, ¿no? Yo no les voy a contar el cuento de la novela porque sería un atropello. Gallegos lo hace mejor que yo, mucho mejor que yo, y eso ya está escrito. Y como yo siempre digo, lo más difícil del CELAR eran las novelas de Gallegos, y ya esas están escritas, y bien escritas. Porque Gallegos tiene la virtud que tenía Carlos Gardel, que cada día cantaba mejor y cada día canta mejor. Gallegos cada día escribe mejor. Allí hay un montón de acontecimientos, son interesantes. Cantaclaro llega a una puerta, un tranquero que hay, y cuando se va a bajar a abrir el tranquero, hay lo que Gallegos llama un blanco que está allí, que no se sabe quién es. Se presume en un momento dado que es un personaje que tiene un nombre genial, que es el doctor y general Juan Crisóstomo Payara. Es un tronco de nombre, ¿no? Como para hacer cosas importantes, ¿no? Entonces él, finalmente no se va, le da las gracias al tipo y sigue el camino, pero por el camino se da cuenta que tiene una astilla clavada en la mano. Es decir, otra vez en la ambigüedad, ¿no? No se sabe qué fue lo que pasó. Hay una prueba de que él tocó una puerta de madera, puesto que tiene una astilla clavada en la mano. Pero él vio a un tipo que le abrió la puerta. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es verdad? Juan Crisóstomo Payara tiene una hija que sospecha que no es suya. Y hay un momento
en que en un episodio que Gallego llama el repudio de las potrancas, se ve como el marañón, el macho alfa de la madrina de caballo, expulsa a las potrancas del rebaño, pues, para evitar la endogamia y para asegurar la diversidad del capital genético. Y en un momento dado, él le dice, puesto que hay un amorío ahí más o menos obvio entre el padre y la hija, puesto que no es ni padre ni es hija, o se sospecha. Entonces Cantaclaro le dice, fíjese que hasta los caballos tienen en cuenta evitar el incesto, ¿no? Payara le alza el fuete para pegárselo, pero se aguanta, ¿no? Entonces la muchacha, que se llama Rosángela, hija de una Ángela Rosa, que era la esposa de Payara, que le puso unos cachos con un personaje, por ahí nació Rosángela. Lo cierto es que Rosángela le dice a Cantaclaro, sáqueme de aquí. Y Cantaclaro, que no tenía ningún inconveniente en sacarse una muchacha, cosa que él vivía haciendo, se la llevó. Por el camino, Rosángela le dice, bueno, y usted no va a hacer lo que hace con las demás mujeres. Él le dice, no, yo soy un caballero. Yo a usted no me la saqué para eso. Entonces se la lleva a doña Nico, su madre, que es un personaje sensacional también. Y la muchacha se casa con un hermano de Cantaclaro, pues, que sí era un hombre positivo para los negocios, ¿no? Que era José Luis. Ahí hay un episodio que es tal vez el episodio más fulgurante de la novela, que es una rebelión popular que se presenta en un pueblo que hay ahí, ¿no? Que no se menciona, no se identifica. Y se arma una zampablera, pero violentísima además. Y ahí hay un personaje que aparece en la novela, que es otro gran personaje, que se llama Juan el Veguero, esposo de Eufemia. En un momento dado están en la ruina más miserable, más galleguiana que se puedan imaginar, que habían sido unos tipos que habían sido prósperos, hasta que llegó un jefe civil y les quitó las tierras y los dejó en la ruina. Entonces, cuando se muere Eufemia, Juan el Veguero mata al perro y se va para el pueblo. Entonces ahí aparece un personaje que es otro de esos personajes geniales de Gallego, que es una loca que se llama La Corneta, que perdió el juicio en una batalla. Entonces ella desde entonces cuenta cuentos y los adorna con un tatarí, 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 y por eso la llamaban La Corneta, pues. Entonces ella cuenta que Juan el Veguero llegó, que fue el amo del machete que más rosnó, así lo llama ella varias veces, mató al tipo que le quitó las tierras a machetazo. Y cuando lo mata, se queda recostado de una pared y se va resbalando hasta que cae sentado y se murió como un pajarito, dice La Corneta.
Y bueno, ahí pasan un montón de cosas. Entre ellas hay un personaje del que Cabruja habla en un artículo, que es un profeta que anda por el llano anunciando el fin del mundo. Y con un gentío atrás. Está lloviendo. Me sentí una gotica, la gota fría me cayó. Y entonces, el hecho es que Cabruja habla de cuando Carlos Andrés Pérez anunció que se iba cuando lo destituyeron, que se iba a recorrer el país. Entonces él dice que eso le recuerda a este personaje que se ve siempre a lo lejos, nunca lo vemos cerca, siempre se ve en el horizonte por allá. Y entonces él dice que él se imagina a la gente viendo pasar aquella multitud detrás de Carlos Andrés. Bueno, y la gente diría, el de la perolita es Antonio Ledesma. Entonces, bueno, Cabruja, pues, que era un lector de Gallego, ¿no? Un poco escéptico, un poco socarrón, pero lo leía, como era Cabruja con todo, ¿no? Entonces, el de la perolita es Antonio Ledesma. El hecho es que Cantaclaro se enfrenta con el diablo, como ustedes saben. Hay varios mitos que se entrecruzan, entre ellos el mito de Orfeo, que como ustedes saben, era un cantante griego que amansaba a las fieras con su canto y enamoraba a todas las mujeres igualito que Cantaclaro. Y se enamora de una chica llamada Eurídice que se muere. Entonces él la va a buscar al Hades, el Averno, pues el lugar donde iban los muertos, que no es un infierno. El infierno cristiano es otra cosa. Esto es un lugar donde van los muertos, pues. Y entonces él, con su canto, convence a Hades, al dios Hades, de que suelte a Eurídice, con tal de que no se voltee a mirarla. Ustedes se imaginarán lo que pasó. Lo primero que le dicen, lo primero que hace. Se volteó a mirarla y Eurídice volvió para el Hades. Entonces, Orfeo se queda solo, triste, y comienza a cantar las canciones más tristes. Y las mujeres lo terminan matando, porque el tipo no le hizo más caso a ninguna mujer. Ese es uno de los mitos que aparecen en Cantaclaro. El otro mito es el de Fausto, con el diablo, pues. Fausto que le vende su alma al diablo. Y, como ustedes saben, según la versión del mito que hace Alberto Arbelo Torrealba, cuenta que Cantaclaro se enfrenta con el diablo en un corrido que es una maravilla, una de las grandes maravillas de la literatura venezolana, en el que Cantaclaro vence al diablo, lo derrota. Gallego da otra versión que no les voy a contar, es la última frase del libro, para que ustedes lo tengan que leer. Igualmente escalofriante. Ustedes se imaginan lo que es en el llano adentro, uno se encuentre con el diablo y lo vence a punta de versos, ¿no? Y la versión de Alberto Torrealba es realmente brillante. Incluso me acuerdo que Chávez
decía que él estaba más de parte del diablo que de Cantaclaro, porque Florentino es mucho más arrogante que el diablo. Lo trata con un despotismo y con una... Entonces, y es interesante, me acuerdo una vez que eso debe estar grabado en alguna parte, ojalá que alguien lo rescate, porque él pasó como una hora analizando el corrido de Florentino y el diablo. Hay una versión que a mí me encanta de esta poema de Alberto Torrealba, de este romance, podríamos llamarlo así, de dos muchachas. Creo que una de ellas es Rodbeck Poleo y la otra, una muchacha que no sé qué, que es otra muchacha que canta hip hop. Y lo hacen en hip hop. Y el lugar donde ellas lo hacen es en la esquina de Yaguno, que es un lugar excelente, pues esa es la esquina del infierno, pues, ¿no? Y las chicas lo hacen muy bien, de verdad que esa lo hacen muy bien con el texto de Alberto Torrealba. Bueno, lo cierto es que lo que pasa con la literatura, yo no sé quién dijo que todos los temas ya estaban tocados, pues ya no había temas nuevos, ¿no? Yo no creo. Puede ser que algún autor tome algún tema viejo y lo repita, lo reconstruya, como hace Gallegos aquí, y lo eche otra vez. No hay una versión original de los mitos antiguos. Eso se lo pregunta Claude Lévi-Strauss, que era un experto en mitos, y él se preguntaba, ¿cuál es la versión original del mito de Edipo? Dice, todas las versiones del mito de Edipo son la original, incluyendo la de Freud. O sea que trata a Freud como un mitógrafo, pues. Y es verdad, es una versión, la versión más conocida, más divulgada en todo caso, del mito de Edipo, ¿no? De modo pues que aquí también podríamos preguntarnos si el mito de Florentino y el diablo que aparece aquí no es el mito original. Ese mito también es el original, igual que el de Alberto Torrealba, e igual que otros que hay por ahí, porque en ese mito de Florentino y el diablo, ese mito fáustico, es un mito que está en toda América Latina. Aparece, por ejemplo, en Martín Fierro. Martín Fierro se enfrenta con un payador que lo desafía y lo derrota, ¿no? Martín Fierro, el argentino, pues. Que debo decir una información interesante, que si ustedes leen el Martín Fierro, que también lo recomiendo, ustedes se van a encontrar con una cantidad de palabras que son familiares a un venezolano. Y eso se debe a que hubo un cuerpo de ejército colombiano, en realidad eran de venezolanos, pero en ese entonces eran colombianos, que fue a parar a Tucumán. Y me imagino que ahí entremezclaron léxicos venezolanos con léxicos argentinos. Y de verdad que uno prácticamente no necesita buscar ningún diccionario, ningún léxico que le diga, un lexicón que le diga a uno qué significan esas palabras. Se sabe, eso lo investigó un embajador argentino en Venezuela hace como 30, 40 años, que se puso a investigar el caso y descubrió esto, que hubo muchos venezolanos que se vinieron de Tucumán en un momento dado, muchos años después. Yo infiero que venían con pareja y con hijos y regaron parte del vocabulario argentino que se entremezcló en el Martín Fierro, y se sabe que en el llano se cebó mate, en el llano venezolano.
Además que entre llanero y gaucho la diferencia es de paralelo de espacio geográfico, ¿no? Bueno, yo voy a parar la cosa aquí para que ustedes, si quieren, me hagan los comentarios o las preguntas. Les agradezco que las preguntas sean fáciles. Muchas gracias por acompañarme. Aquí hay un micrófono, si quieres, sácalo de ahí, se lo... No, está pegado. Ah, bueno, que vengan para acá, dice el compañero. Para que quede registrada e inmortalizada. Debe ser que todo quedó clarito. ¿Ah? ¿O no entendieron? El hecho es que yo creo que Gallegos cada día canta más claro. Y de verdad que dicen que esa era su novela preferida, que le gustaba mucho más que Doña Bárbara, que no es mala, pero es también mi novela preferida y la de mi papá. Mi papá me adoctrinó con Canta Claro, porque además mi papá era llanero, entonces llanero de Monagas, ¿no? Buenas tardes, profe. La pregunta no era exactamente una pregunta, sino que yo escuché comenzado el cuento de la familiaridad suya con el personaje Cantaclaro. Entonces me gustaría, si usted puede, pues que nos recuente un poquito esa historia que me parece tan interesante y que, bueno, mira, si uno no viene a estas cosas, pues ni se entera. Gracias. Gracias. Bueno, es que yo empecé hablando de que yo esta conferencia se la estoy dedicando a mi abuelo Francisco Hernández Franceschi, que andaba en un caballo con una guitarra y era poeta. Y de paso le botó todos los reales a mi abuela, que no era María Corina Machado, pero por lo menos algo tenía de plata, suficiente como para ir a París en la feria, en la Exposición Universal de 1900. Y ahí conoció a París. En estos días vi un documental de la época. Y yo veía a la gente ahí, y decía, coño, por ahí anduvo mi abuela. Mi abuela vio todo esto. Había una casa eléctrica, que era una cosa porque la electricidad estaba muy de moda. Un palacio de la electricidad o algo así se llamaba. Y había escaleras, escaleras no, aceras rodantes que se ven en la película. Ustedes buscan París 1900 y ahí lo consiguen por YouTube. Ese es el cuento de mi abuelo. Los Franceschi, les cuento una infidencia familiar, tienen fama de locos. Porque resulta ya se está yendo. Resulta que los corsos, la gente de Córcega, que emigró a Venezuela, sobre todo a Río Caribe y también a Guayana. Pero estos Franceschi eran de Río Caribe. Practicaban mucho la endogamia, es decir, se casaban unos con otros.
lo que producía una cantidad de desórdenes genéticos, entre los cuales está la locura. Entonces un Franceschi es loco, ¿no? Los Franceschi son locos. Yo espero haber heredado, yo aspiro y espero haber heredado esa propensión. Ahí me han dicho que es muy amigo de Diosdado. Ese señor no sabe que yo soy familia de él. Pero yo sí sé que él es familia mía. Porque Franceschi no es un apellido que tú lo consigues por ahí, como Pérez, como Hernández. Hay unos cuentos que me contó mi mamá, por ejemplo. Un cuento que me contó mi mamá cuando le faltaba poco para morir, ¿no? Estábamos almorzando, ella, uno de los ganadores del Rómulo Gallego, que ahora no recuerdo quién era, y me cuenta este cuento, que mi papá era un dirigente medio bajo, más bien, de Acción Democrática, y había una crisis del partido en Valencia. Entonces a él lo mandaron de Caracas, a donde se había venido a vivir, y un amigo común, otro adeco, que se llamaba Germán Brito, que era un personaje bien interesante, dijo, estos dos se tienen que conocer, porque en lo que se conozcan se van a empatar. Entonces él invitó a mi papá a la casa familiar, casa de Ventura Montoya, de donde viene mi Montoya. Y entonces mi mamá, que estaba destinada a casarse con un señor que ya tenían previsto, que era el señor más sensato que podía haber. Pero mi mamá dice que cuando ella entró a la sala y vio a mi papá en el mecedor, dijo, como dice el bolero, ese es el que es. Ella no lo dijo con esa frase, pero lo hubiera podido decir. El bolero dice, esa es la que es. Y efectivamente, cuando uno ve una persona, que es la persona de la vida de uno dice, esa es la que es, o ese es el que es. Y no hay otro. Por supuesto que el otro señor, que era un señor seguramente muy decente y muy de quien se pueden decir los mejores elogios, desapareció del radar de mi mamá. Mi mamá se casó con mi papá, que era una especie de cantaclaro urbano, no era un hombre de campo. Él nació en Uracoa, la ciudad de Uracoa de Monagas. No sé por qué se fueron para allá, porque mi abuela Marcolina Zambrano era de Tucupita y mi abuelo Francisco Hernández Franceschi era de Río Caribe. No sé por qué fueron a confluir allá a Uracoa, que era un pueblo bastante deprimido, según ellos cuentan, en esa época, ¿no? Y eran muy pobres, vivían en la pobreza. Pues yo sé que mi abuela, cuando se enteró de la muerte de Gómez, dijo, se acabaron los impuestos. Esa es la única frase que me ha llegado de mi abuela. De mi abuelo no me ha llegado ninguna frase, lamentablemente. Dice mi papá que cuando hubo un terremoto en Cumaná, que fue bastante devastador, él escribió un poema que se lo publicaron en el Universal. Yo nunca tuve la curiosidad de buscarlo, porque tampoco sé a qué terremoto de Cumaná se refiere. Pero dicen que se lo publicaron en primera plana. Mi papá era muy embustero. Bueno, ahí está Canta Claro. Entonces, bueno, yo repito, muchas gracias por esta visita que me acaban de prodigar, que me masajea el ego
Espero que les haya gustado y que esos aplausos me los merezca.